Buenas noches, amigos. Como siempre, los domingos en la noche, hablando sobre la crisis climática, la emergencia climática, el cambio climático, el calentamiento global, el global warming o como quieran llamarle. Vamos a comenzar cuanto antes con las noticias. Hoy, por supuesto, tenemos que hablar sobre el cierre del COP29, la famosa conferencia de las partes. Pero bueno, eso será para la parte final de la charla. Vamos a comenzar entonces compartiendo, si puedo encontrar todo lo que tengo aquí. Bien, aquí estamos. Ok, bien. Brevemente, porque no he visto muchas noticias al respecto, pero como todos deben imaginarse, la famosa tormenta Sara, que ya no existe hace ya unos cuantos días, dejó bastantes desastres en toda la zona centroamericana. Y yo estoy esperando por realimentación, por amigos. Le he preguntado a amigos que tengo en Honduras, algunos de los cuales no puedo localizar todavía, pero realmente Honduras sufrió muchísimo. Nicaragua debe haber cogido tremendo golpe con esta tormenta. Y están diciendo, bueno, hay 7 muertos por lo que están diciendo hasta el momento de este reporte, que fue el 18 de noviembre. Habían siete fallecidos, lamentablemente, 178.000 personas afectadas, y más de 10.000 que perdieron sus viviendas. Entonces, realmente, hoy vamos a tocar varios temas que están relacionados con esto. O sea, cómo nos va a afectar esto en el futuro. Y definitivamente una de las vías va a ser estas tormentas que van a estar amplificadas por el cambio climático y que traemos hoy noticias sobre eso. Bien, vamos a comenzar con algunos videitos, algunas noticias suaves, ¿no? El famoso ciclón bomba, que ya, bueno, yo creo que ya no sabemos qué nombre le vamos a poner a las cosas, porque realmente ya se nos está acabando toda la disponibilidad de palabras que tenemos. Vamos a tener que comenzar a inventar palabras nuevas para los extremos climáticos que estamos viendo. Entonces, este ciclón bomba que traía aparejado también un río atmosférico, bueno, golpeó y creo que todavía está golpeando, dejó al menos un muerto, no sé, no he actualizado la cifra, pero se esperaban incluso olas de hasta 70 pies en el Océano Pacífico, producto de este ciclón bomba. Y esto, aquí también vamos a hablar sobre estos ríos atmosféricos porque siempre hay algo que tocar sobre ellos. Realmente no es un fenómeno raro, lo importante de la actualidad es que se han reforzado mucho, ¿no? Al igual que está sucediendo con los huracanes, por ejemplo. Bueno, también tenemos esta imagen, que este video que está muy bueno. O sea, esto tiene la famosa, es una cosa que parece salido de una película hecho con CGI, ¿no? Con las famosas computadoras y esos sistemas. Pero la estructura de este ciclón, que dicho sea de paso, llegó a categoría 4 en el sentido de que la presión bajó tanto que equivale a la de un huracán de categoría 4. Así que realmente las condiciones allí estuvieron bastante intensas, ¿no? Y particularmente con las zonas montañosas del oeste de este país, recibiendo esa cantidad de lluvia, realmente es preocupante. Bueno, aquí hablan en español, por suerte, esta gente de Meteorred, sobre el río atmosférico que venía detrás de este ciclón bomba. Y aquí están hablando de datos de hasta 600, o sea, de que dejó caer hasta 600 litros por metro cuadrado. Esto es equivalente a lo que pasó en Valencia, en España, con la famosa Dana. Entonces, aquí la diferencia es que se le llama de otra forma, ¿no? Realmente cada zona tiene su nombre propio, pero la cantidad de agua y de nieve que ha dejado caer esto, por un lado, dicho sea de paso, este artículo creo que es este el que clasifica, y les voy a leer las clasificaciones, la escala de los ríos atmosféricos está del 1 al 5, de forma similar a los huracanes, ¿bien? Y entonces tanto la 1 como la 2, o sea, están en débil, moderado, eh, fuerte, extrema y excepcional. Entonces, las primeras categorías son más beneficiosas que otras cosas. O sea, ayudan a rellenar embalses, ayudan a la agricultura, limitan la sequía, pueden contribuir a eliminar los incendios forestales. ¿Sí? Entonces, esta escala no va a quedar otro remedio que comenzar a usarla, y la población tiene que aprender sobre estas cosas. O sea, al igual que nosotros tenemos que saber qué cosa es un huracán categoría 5.
las personas en la costa oeste de estos países, porque dicho sea de paso, o sea, estos ríos atmosféricos ocurren en todas partes del planeta y generalmente viajan de oeste hacia el este. Entonces, tienden a golpear las costas occidentales, ¿no? No solo de los Estados Unidos, también de Europa, por ejemplo. Es un fenómeno que ha ocurrido siempre. La diferencia, repito, es que ahora se están reforzando. Entonces, ya los que son categoría 4 extremos o categoría 5 excepcional, estos ríos atmosféricos ya pueden ser realmente peligrosos, ¿no? Y entonces, aquí ponen algunos ejemplos. Uno que golpeó entre el 29 de diciembre del 96 y el 2 de enero del 97, durante más de 100 horas, golpeó la costa central de California. La precipitación y el escurrimiento asociados causaron más de 1.000 millones en daños. Entonces, este es parte del problema que vamos a tener que enfrentar, definitivamente. O sea, todos estos fenómenos que se están amplificando conllevan pérdidas económicas, pérdidas de vida y desastres, ¿no? Entonces, parte del llamado sufrimiento que tanto nos dicen, nos han dicho hasta los científicos, ¿no? Que vamos a tener que enfrentar. Bueno, para los que vivimos en la cuenca aquí del Mediterráneo, del Atlántico, como le llaman, la zona del Caribe, el Golfo de México, están diciendo los meteorólogos que ya cuando se desarmó Sara, ya nosotros debemos estar protegidos contra los huracanes que pudieran llegar hasta aquí, hasta la Florida, a la costa sur de los Estados Unidos, gracias a los frentes fríos que están entrando, ¿no? Y que van a comenzar a entrar en mayores cantidades y con mayor intensidad. Entonces, de todas formas, es importante recordar, o sea, no relajarse, no desinformarse, porque como la temporada ha estado tan activa y han habido, y dicho sea de paso, traigo un artículo aquí al respecto, ha habido huracanes de gran intensidad, no descuidarse, no desinformarse. Es importante siempre estar al tanto porque bajo las condiciones actuales hay muchos cambios en la atmósfera y en el sistema planetario, a nivel planetario, que realmente nos sacan de nuestras casillas, no solo a nosotros, también a los meteorólogos. ¿Sí? Entonces es importante. Es una buena noticia, ya estamos lo suficientemente adelantados como para no tener que temer por ahora un huracán fuera de temporada. Pero importante, bien, estar atento siempre que el agua está muy caliente. Bueno, esto es una imagen, más bien un video tomado en Australia. Un pingüino emperador, y esto no sé cuán común sea esto, un pingüino emperador en una playa en Australia a más de 2.000 millas del lugar donde ellos viven. Entonces, son pingüinos extremadamente grandes y evidentemente parece que no son agresivos, ¿no? Pero, o sea, un animal de estos solitario en una playa de Australia puede haber sido arrastrado por una tormenta, puede haberse perdido, pero de todas formas, o sea, yo no sé, es preocupante para mí. No sé cuán común sea ver pingüinos emperadores en una playa en Australia y mucho más solitarios. Pero bueno, inmediatamente, por supuesto, los niños se sienten atraídos, ¿no? Por lo que están viendo y tratan bueno, el ambiente de los padres que no lo toquen y esas cosas. Bueno, aquí, sí lo voy a poner el audio. Este video, tengo 2 o 3 videos todavía relacionados con lo de España. Eh, Carlos, vamos a hablar sobre la sequía en Ecuador. Tengo algo sobre eso aquí, precisamente. Bueno, este caso. No se lo pongas más difícil, por favor. Sé paciente. Cada vez verás a más personas desplazándose en bicicleta porque han perdido su coche. Tienen que ir a trabajar, estudiar o simplemente moverse, pero puede que lleven años sin montarse en una bici. Por eso necesitan que como conductor o conductora tengas un poco de empatía y paciencia con ellos y ellas. Son ciclistas de emergencia, personas que están enfrentando una situación difícil. No agraves su situación. Evita pitarles, respétales el espacio al adelantar y no les metas prisa. Han perdido mucho. No les quites también su seguridad. Bien, escucharon el mensaje, ¿no? Este es un mensaje que encuentro muy apropiado para las condiciones, particularmente todas estas personas que viven al sur de Valencia, que sufrieron este impacto de la famosa Dana y que, bueno, generó un montón de muertos allí y todo tipo de pérdidas materiales y de desgracia. Las personas están teniendo que andar en bicicleta porque la mayoría han perdido sus automóviles. Muchos de ellos, dicho sea de paso, y eso es algo que tenemos que aprender, los seguros le están pidiendo fotos del automóvil destrozado o dañado. O sea, y muchos de esos automóviles han sido retirados, o sea, fueron arrastrados por el agua, fueron a parar a cualquier lugar
y luego han sido retirados por las fuerzas militares, por los bomberos, por las personas limpiando la zona. Entonces, muchas personas, Renato, bienvenida, buenas noches. Muchas personas no tienen idea de dónde está su automóvil. Entonces, ¿cómo van a tener una foto de su automóvil para demostrarle al seguro que se quedaron sin automóvil, que lo perdieron en esta inundación? Pero en este caso, esta persona está pidiendo a los conductores que todavía tienen automóviles que cuiden de las personas que no tienen otro remedio que tienen que andar en bicicleta. Y dicho sea de paso, no solo en bicicleta, tienen que andar a pie también. Entonces, fíjense en cómo estas situaciones de desastre terminan en un país desarrollado. Tenemos que terminar andando en bicicleta. Bien, y eso, dicho sea de paso, no es un atraso. Porque muchas personas se imaginan, no, bueno, eso es atrasarse y no sé qué cosa. No, no, las bicicletas son parte del futuro. Bien. Entonces, es importante. Es importante. Recuerden que siempre menciono la palabra solidaridad, ¿no? Personas que han sufrido, que han pasado por eventos catastróficos y no tienen más remedio. Muchos de ellos, dicho sea de paso, lo dice él y yo lo repito, personas que nunca han andado en bicicleta o que llevan años sin andar en bicicleta o que ya son viejitos y que tienen que andar en bicicleta para poder ir al supermercado o visitar a su hijo o a su mamá o a un familiar o a un amigo o que simplemente tienen que desplazarse. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Es importante cuidarlos, ¿no? Porque además de que han perdido un montón de cosas, han pasado por un estrés enorme, ahora tienen también que andar bajo las condiciones, que dicho sea de paso, por suerte ahora comienza el invierno, pero igual, allí comienzan las nevadas, o sea, realmente la situación allí no es nada bonita, no es nada, es bastante fea, ¿no? Pero al menos el uso de bicicletas les permite a las personas aliviar un poco su situación y resolver los problemas que tengan. Bien, este está mostrando precisamente algo relacionado con el mismo tema. Vista más aérea os parece un desguace. Os presento el campo de fútbol del Benetúser o del Favara Fútbol Club, no sé exactamente cuál es. Miren eso era un campo de fútbol. O sea, eso es un rastro de automóviles, no es otra cosa. César, bienvenido. Buenas noches, hermano. O sea, han llenado un campo de fútbol con una montaña de automóviles desechados. Bien, que dicho sea de paso, como están amontonados allí, eso es una montaña realmente de automóviles. ¿Sí? O sea, si tú estás tratando de obtener una foto de tu automóvil dañado, allí no la vas a encontrar, a no ser que tengas mucha suerte. Entonces, realmente esto es una muestra también de cuán inútiles son muchas de las cosas que nosotros fabricamos y que suponemos que son parte, que son como él llaman en inglés, ¿no? El backbone, el esqueleto de la sociedad. Nuestros automóviles no son el esqueleto de nada. Son una necesidad que nos hemos impuesto nosotros, nos hemos creado nosotros mismos. Pero realmente los automóviles y mucho más en las condiciones que vienen ahora, van a ser un problema. ¿Recuerdan el video que pusimos unos cuantos programas atrás cuando las temperaturas en California eran tan altas que los automóviles comenzaban a recalentarse y tenían que pararse a los costados de la carretera? Y estaba la persona pasando en su automóvil grabando un video de todos los automóviles que había parado con el capot abierto para que se refrescara el motor. Bien, nuestros automóviles van a comenzar a ser un lastre. Y para estas personas ya lo fueron, ¿no? O sea, muchos de ellos, dicho sea de paso, o sea, todo el mundo lo sabe aquí, cuando tú estás pagando la famosa letra del automóvil, o sea, un automóvil que cuesta $20,000, tú no lo puedes pagar de golpe. Y entonces, el problema es que si lo pierdes por una inundación o por lo que sea, si el seguro, si no tiene forma de demostrarlo, o te hacen trampa, o puede pasar muchas cosas, puedes terminar pagando un automóvil que ya tú no puedes usar. Al igual que con las casas sucede también. Todas esas cosas las vamos a comenzar a ver ahora más a menudo, que aquí, dicho sea de paso, aquí traigo también noticias al respecto. Este es un video para que vean la fuerza que traía el agua, ¿bien? Y que traen estos tipos de inundaciones rápidas. Estas personas están dentro de un almacén, lo que llamamos aquí un warehouse, ¿bien? Y el agua está golpeando en la puerta, que es bastante fuerte, es una puerta de metal, es una puerta grande que tiene capacidad para entrar camiones, pero es una puerta fuerte. Y miren cómo el agua la abre. Miren. El agua inmediatamente la rompe cuando ya se acumula suficiente y estas personas, déjenme poner el audio. ¡Los coches van por ahí flotando, nano! ¡Vale, mi hermana, nano, míralo! ¡Anda ahí! ¡Wow! Bien, ¿estás algo bien o qué? ¡Vamos para arriba, un peligro, Guau, ¿qué dices, loco?
La cosa que ha ido por ahí, tío. Mira, cuidado. Cuidado, que la cosa... Miren, lo que está entrando por ahí, eso no tiene nombre, para decirlo en español. O sea, la persona, si había una persona afuera, dicho sea paso, ahí no se ve claramente, pero hay automóviles que se han estado acumulando contra la pared frontal de ese almacén, arrastrados por el agua. Entonces, la fuerza del agua más la fuerza y la inercia de los objetos que trae, incluyendo rocas, restos de lo que sea, automóviles, árboles y maderos, lo que sea, todo eso termina golpeando y rompiendo todo lo que encuentre. Y si encuentra una persona, pues por supuesto estás muerto, ¿no? Entonces, estas situaciones de inundaciones rápidas que sabemos que van a comenzar a suceder cada vez más a menudo, ¿bien? Eso es algo que hay que estar sobre aviso, porque cuando ocurre es extremadamente rápido. Bien, este video lo voy a poner porque no sé qué objetivo tiene el que lo puso, ¿eh? No, porque hay de todo. Nelson, bienvenido. Nelson número 1 llegó. Buenas noches. Pero esta muchacha, y fíjense que les llamo la atención sobre el detalle, es una muchacha joven, ¿bien? No es una señora ya adulta, es joven, ¿bien? Y está hablando sobre una persona joven que la ayudó. Y me parece que el mensaje aquí que quiero darles con lo que va a decir ella, ¿bien? Habla muy bien de las futuras generaciones que están teniendo que enfrentar lo que le estamos dejando al planeta. Que iba con una camiseta roja, joven, que en la calle Maestro Palau estaba subido a un coche rojo y me ayudó a subir a un primer piso. Pero después la corriente se los llevó a él y a su padre. Cuando me giré se los había llevado la corriente a los dos y mi padre sé que está bien, pero por favor necesito saber si ese chico está bien, está vivo. Tengo un negocio que me ha estropalado y por favor que se pase, voy a estar ahí todos los días limpiando y por favor que me lo diga porque no, llevo muchos días ya, no puedo dormir, no, solamente me acuerdo de él porque no sé si está bien o está mal y gracias a él yo estoy aquí. Estoy buscando un... Bueno, el mensaje es que o sea, ella está preocupada porque no sabe con la cantidad de muertos que ha habido ahí, las personas que han sido arrastrados por el agua. Bueno, por supuesto, no se sabe si el muchacho que la ayudó a salvarse está vivo o no. ¿Sí? Y esa es parte de la situación que enfrentan todas estas personas. O sea, eso todavía a estas alturas, eso sucedió el 29 de octubre. Estamos a un mes y todavía eso allí es una zona de desastre. ¿Sí? Ahí están todavía encontrando personas de vez en cuando, todavía encuentran algún cadáver. Entonces, realmente es difícil, pero es lo que nos viene encima. Y este es otro video también con vean la fuerza del agua. Esto es para un parqueo subterráneo, que hay muchos allí. O sea, lamentablemente, y esto lo repito, porque lugares que son proclives a inundaciones, ¿cómo se van a crear, a fabricar parqueos subterráneos? Son unas trampas mortales. Miren la intensidad con que el agua entra allí. Eso llena un parqueo en cuestión de unos minutos. Y cuando estamos hablando de unos minutos es 5, 10 minutos. Eso no da tiempo. Ese es el tiempo que tú demoras en caminar normalmente en un parqueo de un extremo al otro cuando son parqueos muy grandes. Entonces, con el agua a esa velocidad, tú no puedes caminar, no puedes nadar contra esa intensidad de la corriente. Tú terminas ahogándote allí si el agua llega al nivel del techo. Entonces, si es que además no eres aplastado por un automóvil, porque en muchos de estos parqueos, la intensidad del agua arrastró a todos los automóviles que estaban en el parqueo hacia las paredes del fondo. Entonces, allí se acumulan los automóviles, se acumula todo el fango, se acumula todo lo que arrastra el agua, lo que entra por las entradas del parqueo y, por supuesto, se acumulan los cadáveres ahí también. ¿Sí? Entonces, estos son condiciones extremadamente difíciles de sobrevivir. ¿Ve? Bueno, vamos a comenzar con algunas noticias entonces. Están hablando aquí, por ejemplo, para el caso de las Islas Maldivas, porque muchas personas no tienen idea. A veces me han preguntado algunos, bueno, ¿cuánto está subiendo el nivel del mar? Porque ya que dices que el nivel del mar va a subir y es preocupante, y cuando tú le dices, no, 4 pulgadas, 5 pulgadas, algunos milímetros, las personas se ríen a veces incluso. Y realmente es un fenómeno
que está ocurriendo a nivel planetario. Y dicho sea de paso, la subida del nivel del mar no es la misma para todas las costas del planeta. Hay zonas donde va a subir más, hay zonas donde va a subir menos, hay zonas donde la subida va a depender de condiciones locales o de condiciones en un océano entero. Por ejemplo, el famoso problema de la AMOC, de esta corriente que circula por aquí, por el Atlántico. Si esa corriente se detiene, va a generar una subida del nivel del mar en la costa este de los Estados Unidos de casi 1 metro. ¿Bien? Eso es, hay que salir de Miami. Así de sencillo. El sur de la Florida se va del aire, pero gran parte de la costa este también, incluyendo Nueva York, por ejemplo. Entonces, aquí traemos, en el caso de las Islas Maldivas, los mangles. Bien, y este estudio está hablando, estas son islas que son muy bajas, ¿no? Están realmente a muy baja altura sobre el nivel del mar. Y entonces, aquí están siendo influenciadas también por una condición que se llama el dipolo del Océano Índico, que es una oscilación meteorológica también que ocurre allí, parecido al efecto del Niño. Y resulta aquí que en este estudio que han hecho, han revelado que los mangles se están ahogando, están muriendo. O sea, el mangle, que es un árbol que está adaptado al agua salada y que, dicho sea de paso, nos ayuda a prevenir inundaciones, nos ayuda a enfrentar las olas de tormenta, nos ayuda a enfrentar el mal tiempo, es la base de un montón de biodiversidad, de vida marina que depende de estos lugares. Pues resulta que los mangles están muriendo rápidamente en estas islas. Y eso va a comenzar a pasar en otras partes del planeta en la medida que el nivel del mar vaya subiendo, que dicho sea de paso se está acelerando, que es otra cosa que traigo hoy. ¿Bien? Las Maldivas son un archipiélago de 900 kilómetros de largo. ¿Bien? Dicen que los mangles están al menos en 150 de esas islas de coral que lo componen. ¿Bien? Y resulta que los análisis que están haciendo dicen que los mangles están muriendo. Miren, esto es una foto tomada con un dron. Toda la zona que no está verde es mangle que está muriendo, está muerto ya. ¿Sí? Y lo que están diciendo es que el mangle se está muriendo por el nivel de salinización de sus raíces. O sea, como el nivel del mar está subiendo, entonces el agua de mar penetra más adentro en la costa y entonces el mangle no deja de tener acceso al agua de lluvia, al agua dulce que pueda tener el atolón. Así que termina muriéndose por exceso de sal en sus raíces. Entonces, fíjense cómo cosas que están acostumbrados a vivir en la costa ya no están soportando las condiciones que están ocurriendo en el océano. ¿Sí? Y esto es extremadamente preocupante. El mangle es no solo base de la biodiversidad costera y protección de las costas, sino también que sirve como almacén de CO2. O sea, capturan CO2 y lo dejan enterrado allí, incluso a veces bajo el fango durante miles de años. ¿Sí? Entonces, esto es parte de lo que viene y es una muestra que, dicho sea de paso, o sea, estos gobiernos de estos países pequeños y de estas islitas han puesto bien firme su palabra en esta COP29 que acaba de terminar. Y les digo, creo, bueno, ahí tengo una noticia que al respecto de ellos también, o sea, que algunos decidieron retirarse porque están viendo que no se está tomando en serio el asunto. Y las conversaciones están siendo torpedeadas por todos lados. Carlos Andrade pregunta, ¿será que en verdad afecta la gran represa de China? Las represas, bueno, no sé, con respecto a los chinos el territorio chino tiene grandes situaciones con las inundaciones, tiene muchas inundaciones. Entonces, a veces se les rompen las represas, ¿sí? Pero es una forma que tienen de controlar un poco las inundaciones. Pero bueno, todo el mundo sabe que nosotros tendemos al gigantismo. Mientras más grandes son las represas, más problemas pueden causar, ¿no? Si funcionan bien, pero si se rompen, es un problema grave. Bueno, aquí está el famoso dipolo del Océano Índico, que es una oscilación que es similar a lo del Niño. O sea, el aire, los vientos empujan el agua caliente a la superficie hacia la costa de África y entonces la zona oriental, la zona este del Océano Índico, allí sube agua del fondo que es fría y eso genera sequía en la zona este. Bien, del Océano Índico. Cuando sucede la otra parte de la oscilación, entonces el agua fría sale en las costas de África y genera entonces sequía en las costas de África.
¿Sí? Ese es el famoso dipolo del Océano Índico. Bueno, también esta semana hubo lo que llaman una bombogénesis, o sea, un par de ciclones, ciclogénesis, que es como le llaman los españoles, ¿bien? Que estuvo frente en la parte de las Islas Británicas y de Europa y que trajo condiciones también similares a la Dana, ¿no? Y sus ciertas inundaciones y cosas. O sea, estos fenómenos que han sido, repito, son comunes, siempre han ocurrido, pero ahora que cómo están intensificándose. Entonces, realmente, y dicho sea de paso, está aumentando su número. Porque aquí iban a tener dos ciclogénesis de esta, iban a tener uno y después venía el otro pegadito. Y también está sucediendo, que aquí es como le llaman, ¿no? También usan la palabra explosiva, ciclogénesis explosiva. O sea, que se intensifica rápidamente, al igual que sucede con los huracanes aquí y en el Caribe y también los tifones allá en el Pacífico, ¿no? Así que esto está sucediendo en todos lados. Aquí ponen un ejemplo, la ciclogénesis explosiva que ocurrió en un caso con una intensificación de la caída de presión de entre 18 y 20 hectopascales en 24 horas. Es más o menos lo mismo que sucede con los huracanes. Es la misma historia. Bien, se están reforzando estas situaciones climáticas extremas. Bien, y esto yo se los he venido diciendo, yo no soy adivino ni nada de eso, no hay que ser adivino ni máster en nada para darse cuenta que esto va a suceder, ¿no? Yo les voy a poner este video porque hace tiempo que lo vengo diciendo y ya está comenzando a suceder. Bien, después de Milton y por supuesto del Helene, aquí en la Florida, hay personas que ya no dan más. Escuchen esto, está en inglés. Yo voy a poner un fragmento en inglés, inmediatamente les voy a comentar. Homeowners impacted by hurricanes and flooding are now saying Tampa Bay homeowners impacted by hurricanes and flooding are now saying enough is enough and selling their homes as is, especially those in flood-prone neighborhoods like Shore Acres and St. Pete. And if you look online at Zillow or Redfin, you'll find dozens of damaged homes now for sale. New tonight, ABC Action News anchor Nadine Yanis with why home. Bueno, en lo que va corriendo el video, simple y llanamente, las personas que han estado en estas inundaciones, y aquí ponen el ejemplo de una señora que dice que en 2 años ha tenido 3 inundaciones, o sea, ha tenido que reparar su casa 3 veces. Repararla, que como saben aquí, cuando hay una inundación, las casas aquí no sirven para más nada. Tienes que botarlo todo y la casa tiene que, de la parte que se inundó para abajo, tienes que desbaratar todas las paredes, ¿no? Todas las paredes interiores y todo. Ahí está mostrando la casa. Miren las condiciones que quedan esas casas. ¿Ven? Cuando están reparándola, ya ahí está limpia. Y fíjense que lo que quedan son los palitos, ¿no? Pero realmente, estas personas, ya lo dice, esta señora lo dice ahí en la entrevista, dice, yo no doy más. O sea, yo no estoy dispuesta a tener otra inundación más. No quiero pasar por otra más. Y entonces, ¿qué es lo que viene detrás? Bueno, nada, están vendiendo las casas para recuperar un poco. Ella la compró en 575,000 y la están vendiendo en 425,000. ¿Quién asume las pérdidas? Bueno, una parte se las cubrirá el seguro por las pérdidas que ha tenido en la casa, pero, o sea, ella va a tener pérdidas. O sea, ella va a tener que seguir pagando cierta parte de esa deuda de esa casa por un cierto tiempo, por el que sea, por lo que le quede por pagar. Pero dicho sea de paso, miren cómo están todavía esas calles con todas las cosas afuera. Todavía hay cosas que no se han recogido. Bueno, hay mucha gente en esa zona que están comenzando a vender. Y entonces están vendiendo, por supuesto, más barato porque las casas no sirven. No funcionan, ya están desbaratadas. Y entonces vienen los inversores y compran. ¿Para qué? Para reconstruirla y venderla bien cara. Entonces, fíjense, este es el mecanismo, esto es un mecanismo diabólico. Porque es un mecanismo para hacer dinero en base a las personas que compraron antes, que ahora tienen que irse porque no soportan más vivir allí producto de las condiciones de inundación. Pero entonces viene el inversor para sacarle dinero a eso y entonces se la venden a otra persona que, por supuesto, voy a decirle así, será un tonto para comprar en un lugar donde sabe que se va a inundar el año que viene. Porque eso está garantizado prácticamente. O sea, si la persona anterior se le ha inundado la casa en 2 años, se le ha inundado 3 veces, ¿qué ustedes creen que va a pasar el próximo año? Entonces, realmente esto no sé cómo decirle, pero nada, ahí están entrevistando a las personas que sí, están muy contentos porque están comprando las casas baratas y las van a vender caras y el negocio va a seguir funcionando. Así de sencillo. Muy bonito todo, no pasa nada.
Vendemos, seguimos haciendo negocios, seguimos haciendo billetes y el próximo que compre va a ser el estúpido que va a pagar por su error. Así de sencillo. Bueno, hay una tormenta actual golpeando, y eso aquí no sale en las noticias, golpeando al Reino Unido. Ya han habido, no recuerdo si 4 o 7 muertos ya, bien, con inundaciones muy similares a la famosa Dana de Valencia, bien, no de una magnitud tan grande, pero sí golpeando todo el Reino Unido. Y entonces, fíjense en las imágenes, miren los niveles de inundación ahí con los mismos automóviles llenos de agua, la misma historia, exactamente la misma historia. ¿Sí? Y entonces aquí, hay un video que no sé si lo traigo, donde se ve la velocidad con que crece el agua, es cuestión de segundos cuando se inunda las calles, cuestión de segundos. ¿Sí? Entonces, aquí, fíjense cómo están igual los negocios anegados, todo eso es pérdida. Y todas esas pérdidas económicas, repito, tiene que llegar un momento en que ya los gobiernos, las ciudades, los estados no van a poder seguir cubriendo las pérdidas porque van a ser demasiadas. Porque esto es un fenómeno en aumento. ¿Eh? Entonces, ya los científicos te lo dicen. ¿Cómo vamos a ser golpeados? Por dos cosas, por el fuego y por el agua. El fuego por los fuegos, por los bosques y las ciudades ardiendo, y el agua por la inundación. ¿Sí? Porque la sequía sí afecta a las ciudades, pero no las destruye de inmediato, ¿no? La sequía es un fenómeno que va mucho más lento y que, bueno, sí, a veces puedes tener forma de escapar. Pero en el caso de las inundaciones, esto golpea y entonces vienes, te dan dinero, vuelves a reconstruir y atrás viene otra inundación y te vuelve a destruir. ¿Cuántas veces te van a dar billetes para reconstruir? ¿Quién sabe? Esto aquí mencionan varias zonas aquí, pero realmente todo esto es parte de lo que vamos a comenzar a ver cada vez más a menudo en el planeta Tierra. ¿Sí? Como dije en el programa anterior, esto no es más que el inicio del proceso de destrucción de la civilización por parte del clima. Más nada. El planeta Tierra cobrándonos la que hemos hecho. Aquí está. Este es el video. Mírenlo ahí. Miren el nivel. A ver si le puedo bajar. No veo dónde. Aquí está eso. Miren eso. Miren eso. Eso se los voy a repetir porque hay que verlo. Hay que verlo. Personas sacando agua de sus patios con cubos para echarlas en el río. Eso yo no lo había visto en ningún lado. Miren al extremo que se está llegando. ¿Sí? Esto es en un país del primer mundo. Imagínense las personas que viven en África o en Sudamérica o en las Filipinas. Bien, miren el nivel de agua que está bajando por ahí. Por supuesto, lo mismo. Miren, ahí siguen las personas sacando con cubitos, sacando agua de sus patios. No sé cuán valioso sea ese esfuerzo, cuán práctico sea, pero eso es en un país del primer mundo. Bien, Del Pozo, bienvenido, buenas noches. Eso, el agua saliendo de las alcantarillas, todo eso es en el Reino Unido ahora. Bien, y dicho sea de paso, yo no he visto esto en las noticias, lo encontré hoy de casualidad porque no me había enterado y me salió la noticia. Pero realmente esto es parte, todo lo que hay en sótanos, en negocios que estén bajitos, en lugares que sean proclives a inundaciones, en cualquier parte del planeta, tarde o temprano van a sucumbir a estos fenómenos. ¿Sí? Ya les digo, en un país desarrollado como el Reino Unido, sacando agua de los patios con un cubo, con una cubeta. Bien, esto que les voy a decir ahora no es una sorpresa para nadie, o no debe serlo. El que le sorprenda esto es porque está totalmente ajeno a lo que está sucediendo. El cambio climático le ha agregado 18 millas por hora de viento a los huracanes, de velocidad del viento a los huracanes en los pasados 5 años. Este es un estudio recién salido, y lo está diciendo. Las velocidades máximas de vientos generadas por el 84% de los huracanes del Atlántico entre el 2019 y el 2023 se intensificó en un promedio de 18 millas por hora. ¿Sí? O sea, ¿y qué es lo que hace eso? Bueno, aquí está la gráfica. Miren esta gráfica, bien clarito. ¿Sí? Ha hecho que el cambio climático, al intensificar en promedio 18 millas por hora el viento de los huracanes, los ha pasado a la próxima categoría. O sea, lo que era tormenta tropical, como Oscar,
pasó a categoría 1. El Rafael de categoría 1 llegó hasta categoría 3. ¿Ok? Porque 18 millas por hora es un promedio. Es un promedio. ¿Ok? Pues hay casos más altos, casos más bajos. Y aquí está, por supuesto, Milton, que no debió, si no hubiera habido cambio climático, o sea, este problema del calentamiento global, Milton se hubiera quedado en categoría 4, pero llegó a categoría 5. Y estamos viendo la intensificación explosiva, ¿verdad? La estamos viendo en los huracanes. Kirk, Helene, que era categoría, debió haber sido categoría 3, llegó a categoría 4. Beryl debió haber sido categoría 4, llegó a categoría 5. O sea, y esto ya para que cuando ustedes escuchen los reportes meteorológicos con respecto a los avisos de huracanes, sepan que si el parte del Centro Nacional de Huracanes le dice que esperan que llegue a categoría 3, miren, prepárense para una categoría 4, porque lo estamos viendo. Bien, porque los modelos de pronóstico no están siendo exactos porque las condiciones climáticas, las condiciones meteorológicas han cambiado. ¿Bien? Entonces los modelos necesitan ajustarse a eso. Y eso va a tomar un tiempo. Pero es importante. Y este estudio te lo está diciendo bien clarito. Los huracanes están más intensos que hace unos años atrás. ¿Cuánto? Por lo menos en una categoría. Entonces, ya sabes que si te avisan, va a haber un huracán de categoría 4, espéralo de categoría 5. Porque lo hemos vivido con el Milton, lo vivimos con el Beryl, lo vivimos con el N, lo hemos vivido con este otro que creo que era el Kirk, que pasó por ahí por el océano sin molestar a mucha gente. ¿Bien? ¿Recuerdan el que pasó? No recuerdo ahora cuál fue el que pasó, Beryl creo que fue, por las islitas de aquí del Caribe que las desbarató. Bien, y llegó, subió a categoría 5 rápidamente. Bueno, eso es parte ya no del futuro, ese es nuestro presente. Y dicho sea de paso, el futuro va a ser peor. Entonces, ya saben, ¿no? Yo espero en cualquier momento que le agreguen la la sexta categoría a los huracanes, porque realmente se están intensificando. Dicho sea de paso, hasta ahora ha sido en intensidad y en velocidad de intensificación. ¿Bien? Pero en el futuro, vamos a ver, esperemos que no lleguen a ser en mayor número. Esperemos que no. Aquí analizan un montón de huracanes y lo aclaran todo. La intensificación, el incremento de los vientos ha sido entre 9 y hasta 28 millas por hora. ¿Bien? Y todo eso debido al incremento de la temperatura del Mar Caribe, del Golfo de México y del Océano Atlántico. ¿Bien? Eso, por supuesto, también está pasando en el Pacífico. ¿Bien? Pero bueno, este estudio es para los huracanes del Atlántico, que son los que nos interesan a nosotros. Entonces, ya lo saben, cuando el parte meteorológico, el aviso de un huracán les diga una categoría determinada, súmenle una. Y bueno, ya saben, ¿no? Por ahora el límite es categoría 5. Por ahora. Por ahora. Bien, hay otro artículo aquí que habla también sobre esto, sobre este estudio. Bien, la ferocidad de los huracanes del Atlántico aumenta a medida que el océano se calienta. Aquí están estas imágenes que se han vuelto ya clásicas, ¿no? De la destrucción que ha causado. Este es del Helene. Pero aquí hay algunos datos extras. ¿Sí? A ver, ¿dónde es que están? Si nosotros podemos, esta frase va a ser histórica. Si nosotros podemos aumentar la temperatura de la superficie del mar, o sea, calentar el mar, también podemos intensificar la velocidad con que se rotan, con que se mueven los huracanes. Definitivamente. O sea, y dicho sea de paso, por ahí están los que son partidarios de teorías conspirativas estas de que nosotros tenemos capacidad para manipular los huracanes. Sí, lo podemos hacer, es muy sencillo. Calentando el océano, los hacemos más fuertes. Eso es todo. Entonces, hay algunos datos aquí. Dicen que el N ya anda por daños de 250 billones con B. O sea, en español sería 250 mil millones de dólares de daño solamente por el huracán Helene, solamente por ese. O sea, ese huracán caminó tierra adentro, una barbaridad, y por supuesto todo eso se incrementa. Dicen que ya Helene ya rompió el récord del huracán Katrina, ya pasó por encima de los costos del huracán Katrina. Y el Katrina fue desastroso, el Katrina fue histórico. Bien. Y aquí dicen, bueno, Elena llegó a 225 kilómetros por hora, ¿bien? Que son realmente 26 kilómetros por hora por encima de lo que pudiera haber tenido si no estuviera tan caliente el océano Atlántico. ¿Bien? O sea,
hubiera estado en lugar de 225 y se hubiera quedado en 221. Y es algo importante porque yo sé que las personas dicen, bueno, 5 kilómetros por hora más no es gran cosa. No, no, no. Eso no es una escala lineal. Bien, el nivel de destrucción relacionado con la velocidad de los vientos no es una escala lineal. En la medida que aumentas los vientos, el nivel de destrucción aumenta exponencialmente. ¿Bien? Es importante tener eso en cuenta. Bueno, la gran barrera coralina de Australia, eso, señoras y señores, va en extinción. Bien, no lo dicen. Yo veo miedo por parte de los científicos, por parte de los periodistas que reportan esto. Hay que decirlo. Los corales se van a extinguir en el planeta. Los corales van a desaparecer en el planeta. ¿Bien? Entonces, miren esta foto ahí, como hay corales en blanco. En blanco. ¿Bien? O sea, hay algunos que todavía sobreviven, pero lo que llaman aquí es bleaching, ¿no? El blanqueo, el blanqueamiento. Dicen que esta es la quinta vez que se reporta un blanqueamiento en los últimos años y dicen que esta investigación fue solamente sobre 12 arrecifes y en esos encontraron 72% de mortalidad del coral. O sea, el 72% de estos arrecifes que exploraron los científicos estaban muertos. ¿Eh? Entonces, esto, dicho sea de paso, ahora ellos están entrando en el verano, que es peor todavía, ¿no? Han tenido ciclones ahí también en Australia y todas esas cosas. Pero dicen que en los últimos 39 años de monitoreo del gobierno australiano, este es el mayor decline anual que se ha medido en la gran barrera de coral de Australia. Entonces, los científicos están asustados porque dicen, o sea, si estamos midiendo esto en un lugar pequeño y vemos este nivel de mortalidad de más del 70%, es muy probable que en el resto de la barrera de coral todo esté de igual. ¿Bien? Entonces, esto dicen que en algunos momentos se le llamó la estructura viva más grande del planeta, ¿no? 2.300 kilómetros de largo. Increíble. Estamos aniquilando la vida en el planeta. O sea, recuerden que las barreras, los corales son asentamiento para una cuarta parte de las especies marinas. Bien, si desaparecen los corales, esa cuarta parte de las especies marinas se va del aire. Y con eso se va la pesca, se van los negocios, por supuesto, que porque lo más importante es el billete, ¿verdad? Se va el negocio y se va todo. Se va de todo allí. Miseria lo que vamos a dejar en las costas. Aquí en la Florida tenemos también una barrera coral, o sea, unos corales que son centros para el turismo, ¿verdad? Para la pesca. Todo eso se va del aire. Todo eso se va a ir del aire y no va a demorar mucho. Bien. Así que dice que el 2024 ha confirmado el quinto evento de blanqueamiento masivo en los últimos 8 años, que es la cifra que yo andaba buscando. ¿Sí? O sea, el coral dice que, dicho de paso, este último estudio que han hecho, han encontrado que hay un tipo de coral que crece muy rápidamente que se llama acropora. ¿Bien? Y aún así ha sufrido el mayor rango de muertes también. O sea, este coral es muy rápido para crecer, pero uno de los primeros en morirse también. Entonces, o sea, porque yo sé que cuando le dicen a las personas que hay corales que pueden crecer muy rápido, enseguida piensan, con ese resolvemos. No, 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 aquí no vamos a resolver nada. Los corales van a desaparecer. Y con ello, un montón de especies y con ello, la economía de un montón de lugares. De un montón de lugares. Bien, este gráfico, que es una animación de cómo se ha ido calentando, porque esto es de la NASA, de la Agencia Espacial de Estados Unidos, hay que ver las cosas para tener una idea de cómo es realmente lo que está pasando, ¿no? Aquí este mapa viene desde 1900 y pico. A ver ahora cuando comience. Es un video en 1800, exactamente, 1850. Las zonas azules son zonas más frescas y las zonas que se van poniendo amarillas o rojas son las que se van calentando. Fíjense cómo la zona norte del planeta es la que más sufre. El Ártico es la zona que más rápido se está calentando del planeta. Y dicho sea de paso, Europa está participando de eso. Bien, y Siberia. Entonces, miren allí, 2004, miren la velocidad con que en los últimos años, y voy a repetir, miren la velocidad con que en los últimos años, o sea, desde el año 2000 para acá, cómo se ha acelerado el calentamiento. Miren, lo voy a repetir nuevamente. Miren, inmediatamente se acelera el calentamiento, sobre todo, ya no solo en el Polo Norte, también en el Polo Sur.
Bien, fíjense que ya hasta la Antártida está teniendo problemas. Al sur de la Antártida, ahí en la parte de la península ahí que casi toca con América del Sur. Bien, miren eso, todo lo que está rojo en ese mapa, todo eso son temperaturas que están muy por encima de lo normal. Y eso es el futuro. Y eso en el futuro va a ser peor, mucho peor. Bueno, el hundimiento, o sea, la extracción de agua del acuífero, aquí lo hemos mencionado otras veces, está hundiendo las tierras en California, el terreno en California. Y las cifras que están diciendo, aquí una vez mostré una imagen, una fotografía que era impactante. Dicen que han encontrado que en este estudio el promedio de hundimiento del el valle de San Joaquín en California, que es donde hicieron este estudio, ¿bien? Por la extracción de agua, por la extracción de agua para la industria, para las ciudades, para la agricultura. El promedio de hundimiento es 1 pulgada por año entre los años 2006 y 2022. O sea, cada año que pasa, el suelo se hunde en el Valle de San Joaquín 1 pulgada. Cada año. Por supuesto, eso genera fracturas, o sea, roturas en la carretera, roturas en los canales que muchos tienen paredes de concreto. Bien, estructuras, edificios, todo eso sufre por esto, porque el suelo cambia. O sea, tú estás hundiendo el suelo a 1 pulgada por año. Entonces, aquí, dicho sea de paso, sugieren ciertas medidas como extraer menos agua. Recuerden que la palabra que se usa aquí es subsidencia. O sea, ese suelo cuando se hunde producto de la extracción del agua que hay en el suelo, en el subsuelo, se le llama subsidencia, ¿sí? Que es un hundimiento realmente. La cosa es que cuando esto ocurre en las ciudades costeras, incrementa el efecto de la subida del nivel del mar, porque mientras el nivel del mar está subiendo, la ciudad se está hundiendo. Pero cuando es tierra adentro, bien, no hay que preocuparse tanto si está lo suficientemente lejos del océano. Pero esto, por supuesto, crea otros tipos de problemas. Ya dije, ruptura de carretera, de los canales que conducen el agua, que a su vez generan salideros en los canales, lo cual pone peor la sequía porque hay menos agua. ¿Sí? Y entonces aquí, dicho sea de paso, aquí no se habían hecho, o sea, en esta zona los satélites no habían estado midiendo durante los años del 2011 al 2015, y entonces estos científicos se pusieron a trabajar con otros datos. ¿Sí? Y entonces aquí, imagínense, dicen que han tenido que gastar miles, o sea, varios millones de dólares para reparar los canales y los acueductos. ¿Sí? Y los ferries, y todo, bueno, ya saben. Bueno, la cosa es que dicen que lo que están sugiriendo estos científicos para posible solución a esto, ya saben qué cosa es, no es traer tanta agua. O sea, ¿cómo usted le dice a las personas, o sea, a los administradores o a los gobernadores, los alcaldes, que no pueden extraer tanta agua para alimentar a la población, para darle agua a la población, o a la industria, que hay que sacar industrias ahí porque consumen mucha agua? ¿Quién va a decir eso? ¿Quién se va a enfrentar a eso? ¿Quién va a ser el político que se va a parar delante de las personas en un acto público a decir, o en la televisión, vamos a decir, vamos a sacar menos agua porque la tierra se está hundiendo demasiado? O sea, tienen que irse determinada cantidad de personas de los pueblos y las ciudades, las industrias tienen que abandonar la zona, no podemos, más de la que hay, no puede haber más crecimiento, no se puede construir más. ¿Quién va a decir eso? El político que diga eso va a terminar fuera de su carrera política. Así de sencillo. Entonces, estas soluciones de extraer menos agua en un lugar donde realmente se extrae más agua cada vez, bien, esas soluciones no son soluciones. Así de sencillo. No son soluciones. Entonces, esto no tiene solución, realmente, porque en la medida que aumenta la temperatura de la atmósfera, aumenta la evaporación del agua del suelo y de los ríos y de los lagos. Por lo tanto, hay que extraer más agua del subsuelo. Por lo tanto, la subsidencia va a aumentar, no se va a reducir. ¿Sí? Y esto es un fenómeno común en muchas partes del planeta. Bueno, el tema también del agua, esto es algo que en una de las primeras charlas que dimos hablamos sobre esto, ¿no? Los acuerdos sobre el agua del río Colorado
provienen de los años 1920 y se han ido renovando y actualizando un poquito, pero la actualización es, ya saben, ¿no? Como la sal, ¿no? Bien, un poquitico nada más para que no haga daño. Y entonces ahora están en discusiones los 7 estados que dependen del agua del río Colorado. ¿Sí? A ver si aquí está la lista de los estados. Pero Colorado, Utah, Nuevo México, Wyoming, Arizona, California y Nevada. Entonces, ellos están asociados, fíjense esto, o sea, los estados de la cuenca baja, que son Arizona, California y Nevada, y los estados de la cuenca alta, de la cuenca superior, que son Colorado, Utah, Nuevo México y Wyoming. Entonces, imagínense que son estados que son parte de los Estados Unidos, ¿bien? Y están discutiendo cómo se van a repartir el agua del río, que dicho sea de paso, el río cada vez tiene menos agua. ¿Eh? Y esto es un ejemplo perfecto de lo que va a venir para el futuro en todas partes del planeta. Porque me imagino que ya todos sepan que el suministro de agua a nivel planetario, de agua potable, se está reduciendo, precisamente por el cambio climático. Bueno, imagínense las discusiones. Estos son estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, no es una redundancia, ¿bien? Suena como eso, pero no lo es. Entonces, son 4 estados por un lado y 2 estados y 3 por el otro. Y están discutiendo porque tienen que crear políticas para ahorrar agua, para reducir el consumo del agua. Están peleándose entre ellos y son todos estados de miembros de los Estados Unidos. Dicen el nombre que dice esta persona, la palabra que usa es, este es un problema visceral. Esto es una pelea casi a muerte. ¿Sí? Entonces dicen que aquí los estados de la cuenca baja critican a los de la cuenca alta porque no quieren hacer suficiente sacrificio y los de la cuenca alta critican a los de la cuenca baja porque no quieren hacer suficiente sacrificio. Dicho sea de paso, el río Colorado también le da agua a la parte norte de México, a una parte norte de México. ¿Sí? Entonces, este es un tema sumamente complicado y los acuerdos vigentes sobre la distribución de agua en el río Colorado se vencen en el 2026. O sea, hay que llegar a un acuerdo para el año que viene. Y el año que viene, ¿cuándo está ahí? En un mes. Entonces, aquí, dicho sea de paso, el lago Mead y el lago Powell, que le dan agua, no solo agua, también electricidad, pero le dan agua, incluyendo Las Vegas, están por debajo del 38% de capacidad y se espera que nunca retornen a su nivel completo, que nunca se vuelvan a llenar completamente. Los ríos atmosféricos están ayudando, están resolviendo un poco el problema del agua, pero aún así, fíjense que estos lagos que son represas están en un 38%. Bien, y para el amigo Carlos de Ecuador, ya sabe lo que significa no tener suficiente agua, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre eso aquí. Bien, miren esta imagen. Esto es en la India y Pakistán. Me imagino que todos sepan que la India y Pakistán son 2 estados nucleares. Bien, tienen armas nucleares y se pasan la vida peleándose y se han armado pequeñas guerritas entre ellos ahí en las fronteras y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ambos están sufriendo de lo mismo, de la peor contaminación atmosférica en buen rato, si no es la peor de su historia. Bien. Y entonces, miren esa foto, o sea, una persona está tirándole una foto a una mujer que está quizás a 1,5 metros, 2 metros de él, y prácticamente es como si fuera una neblina. ¿Sí? Entonces, aquí hay otras imágenes, antes de pasar al contenido del artículo. Miren esto. En septiembre, el aire estaba limpio. En octubre, miren cómo está. Y ahora en noviembre, porque esa foto es de octubre, pero ahora en noviembre está peor que eso. O sea, es una neblina. Pero eso no es neblina, eso es contaminación, eso es humo. Humo de los automóviles, de la quema de vegetales, de restos de vegetales y otras cosas que vamos a hablar sobre eso. Que es una de las causas fundamentales de esto. O sea, ellos cultivan arroz en grandes cantidades y entonces, por ley, precisamente para ahorrar agua, para ayudar, o sea, para evitar sacar agua del acuífero, aprovechar el agua de los monzones, pues hay una ley que pone la India para los agricultores de la India, de esa zona, que tienen que cultivar el arroz y después cultivan
creo que maíz, pero tiene que ser inmediatamente. O sea, una vez que recogen el arroz, inmediatamente tienen que empezar a cultivar los otros cultivos que van a poner en el terreno. Entonces, casi no tienen tiempo. ¿Y cuál es la solución para limpiar rápidamente el terreno? Prenderle candela. Así de sencillo. Entonces, todos los años, porque esto no es un fenómeno nuevo, ¿eh? Todos los años, en esta época, en noviembre, octubre, noviembre, ellos queman, los agricultores queman millones de hectáreas de terrenos que han sido cultivados con arroz. Y todo eso sale a la atmósfera. Bien, además del CO2 y los restos de los fertilizantes que contienen nitratos y todas esas cosas. Bien, aquí están hablando, imagínense, ciudades como Multán, 2.1 millones de personas, Lahore, 13.7 millones, están en puntos tan críticos que han tenido que suspender las clases, han tenido que suspender labores en industria. Los hospitales están llenos, los niños les están teniendo que dar medicina para que puedan respirar, los adultos mayores, los viejitos están sufriendo y bueno, ya habrán montones de muertos por esto. ¿Eh? Restaurantes cerrados, se ha detenido la construcción, las autopistas están vacías, tipo como cuando la pandemia. Bien, y por supuesto los hospitales y las clínicas están llenos. En Nueva Delhi, bien, 33 millones de personas, la contaminación está a niveles que están por encima de lo que se considera seguro para las personas. 15 aviones tuvieron que desviarse a otros aeropuertos porque no podían aterrizar. Escuchen esto para que tengan una idea del nivel de contaminación que hay en esa ciudad. Los estudiantes han tenido que quedarse en las casas. Sin embargo, se continúa haciendo las quemas el arroz y todos estos productos. Bien, entonces aquí hablan de todas las cosas que generan esto, ¿no? La construcción, los fuegos que se usan para cocinar, los vehículos y lo más importante, los restos de todos los cultivos de arroz que se queman a estas alturas. Entonces, uno de los problemas que también afecta a estas ciudades de la India y estas zonas de Pakistán, que son fronterizas, bien, que en el invierno, que estamos ahora, que viene ahora, se generan estas inversiones térmicas donde el aire frío empuja al aire, el aire caliente que queda por encima empuja al aire frío hacia abajo y eso mantiene la contaminación. Se genera una situación en la que no hay corrientes de aire y toda esa contaminación se acumula sobre las ciudades. Entonces, esto es un desastre mayúsculo. Aquí están hablando, a ver si encuentro la parte de la cifra. Bien, dicen que en promedio la contaminación de la atmósfera, y esto es algo que las personas no lo ven, o sea, esto nosotros no lo vemos, eso es invisible, entre comillas, ¿no? La contaminación atmosférica reduce la expectación de vida en todo el planeta en un promedio de 2,3 años, más que lo que produce el tabaco. ¿Bien? Contribuye a 7 millones de muertes por año y una de cada 9 muertes que se producen anualmente. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, todos los gastos que se producen por los tratamientos médicos, ¿no? Entonces, aquí, a ver si te encuentro el dato. Bien, se toma en cuenta la EPA, la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos, es la que ha establecido algo que se llama el índice de calidad del aire. ¿Sí? Entonces, hay otros países que están comenzando a usar este mismo índice para medir. Los equipos para medir esto cuestan miles de dólares. ¿Sí? Entonces, por supuesto, un granjero, un agricultor o una persona en una ciudad no puede tener ese tipo de equipo. Entonces, dentro de todo eso, dicho de paso, la contaminación atmosférica no es algo producido por una cosa exclusiva. ¿Okay? Es una combinación de factores. Entonces, está las partículas, está el humo, están los contaminantes químicos, hay un montón de cosas y gases también. ¿Sí? Entonces, miren estas imágenes, la diferencia entre un lugar que está, cuando está normalmente y cuando está contaminado totalmente. O sea, la ciudad es otra cosa, es un desastre, es un desastre. Entonces, lo que están diciendo aquí es que la única forma de evitar eso, que es evitable, es poner sanciones
evitar que los agricultores quemen eso, pero como tienen una ley que los está presionándolos a hacerlo, no sé cómo van a resolver ese problema. Eso es parte también de lo que viene. Eso tiene solución, pero no la tiene en la práctica. ¿Sí? Y aquí tienen la imagen de satélite. Miren todos esos puntitos rojos que ven ahí entre Pakistán y la India. ¿Sí? Todos esos puntitos rojos, un área enorme. ¿Sí? Son incendios que se detectan desde satélite y son incendios de los agricultores que están quemando los cultivos de arroz, que ya han sido, se ha sacado todo el arroz que había, ¿no? Entonces, todo eso genera, por supuesto, no solo estos efectos que estamos viendo, sino un nivel de aumento de las emisiones de CO2 también, que es perjudicial para el resto del planeta. Bien, aquí tienes una imagen, este video, yo le bajé el volumen, ok. Ahí van a ver todas esas nubes blancas, miren, todo eso es el humo de los incendios, ¿ven? Para que tengan una idea, fotografiado, registrado desde los satélites, desde la órbita. Ahora escuchen esta historia. Los pakistaníes, el gobierno les ha dicho a los pakistaníes que tienen que orar para que llueva, para que se resuelva el problema de la contaminación. Escuchen esto, aquí están hablando con este señor que me imagino que sea un párroco ahí de la... Pero les está diciendo el gobierno a los pakistaníes que tienen que orar para que llueva y se resuelva el problema de la contaminación. Yo no sé, realmente dice el hombre ahí que están organizando varios grupos para orar en diferentes horarios durante todos los días para que se resuelva el problema, para que llueva y se resuelva el problema de la contaminación. O sea, el problema de la contaminación lo estamos creando nosotros. Con orar no vas a resolver nada. ¿Bien? Y dicho sea de paso, el tema este de orar a la lluvia, prepárense porque aquí hay una noticia más adelante que está, vamos a decir, lamentablemente cómica. ¿Bien? Y aquí ya uno de los ministros estos de ahí de Nueva Delhi, no sé si será la alcaldesa o alguien, que está diciendo claramente que el problema es que el gobierno a nivel nacional no está tomando medidas para frenar la quema de estos campos de arroz y todo el uso de estas cosas. No está solucionando el problema. Por supuesto que no. No lo vamos a hacer. Bien, ¿por qué estamos oyendo hablar más sobre los ríos atmosféricos? ¿Por qué se escucha más la palabra? Es muy fácil. Porque nosotros ahora estamos más interesados en el tema. ¿Bien? O sea, los meteorólogos, los climatólogos, los científicos, los periodistas, están comenzando a usar términos más técnicos para explicar más exactamente, con mayor exactitud, con mayor fidelidad, lo que necesitamos entender. El tema de los ríos atmosféricos que siempre habían ocurrido y que muchos de nosotros no sabíamos que existían hasta que nos enteramos ahora por un estudio que sale o porque se publica una noticia y menciona el término río atmosférico. Hasta el momento presente muchas personas ni siquiera saben, no han oído hablar sobre eso. Y es que ahora es que realmente nos está interesando porque se están transformando en fenómenos que impactan, que generan desastres, catástrofes, ¿okay? Que más que ayudar a rellenar las presas o a limitar los incendios forestales, cuando llueve en tal magnitud que genera un desastre que sale en todos los medios de prensa y entonces se menciona el tema de los ríos atmosféricos. Entonces, repito, es importante estar informado, muy importante. Bien, como parte de los problemas que nos vienen con el calentamiento global, los deslizamientos de tierra van a estar también en crecimiento. Bien, como ya hemos dicho aquí anteriormente, y me imagino que se van a aburrir de escucharme decir eso, cada vez, mientras más se caliente la atmósfera, más agua, más vapor de agua puede guardar. Por cada grado Celsius que se calienta la atmósfera, guarda un 7% más de agua. Llueve más, hay inundaciones rápidas, ¿verdad? Y eso arrastra tierra, se lleva árboles. ¿Y qué genera eso? Deslizamientos de tierra. Si las inundaciones van a ser más comunes, las lluvias van a ser más intensas, ¿qué va a suceder? Va a haber más deslizamientos de tierra. Entonces, este estudio habla sobre eso precisamente. En una atmósfera más caliente, llueve con mayor intensidad,
Eso, por lo tanto, va a generar mayor cantidad de deslizamientos de tierra. ¿Sí? Aquí están hablando que después del huracán Helene se generaron más de 2.000 deslizamientos de tierra en las zonas de Carolina del Norte, allí donde afectó directamente. ¿Okay? Ese dato yo no lo había tenido. Más de 2.000 deslizamientos de tierra, algunos de los cuales, por supuesto, se llevaron casas y estructuras y cambiaron el curso de ríos y todo. ¿Bien? Bien, para el 2100, residentes de los Estados Unidos, bien, particularmente de la costa sureste del Atlántico. ¿De quién están hablando? La Florida, las Carolinas, Georgia, ¿verdad? Va a ser impactado por una constelación de impactos manejados debido al cambio climático. Investigadores del Instituto Tecnológico de Virginia estiman que un promedio de 14 millones de personas y $1 trillón en propiedades van a ser afectados por eventos incluyendo problemas con inundaciones bajas, bien, tormentas, inundaciones generadas por tormentas, erosión de playas, erosión y pérdida de playas. ¿Sí? Porque las personas piensan que en las playas es algo bonito para ir a descansar ahí. Y las playas son parte también del sistema, que es el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces dicen en este estudio que el riesgo de inundaciones ha aumentado también por el hundimiento de la Tierra, la subsidencia, ¿no? Producto de la extracción del agua subterránea y la pérdida de las playas puede desplazar a millones de personas y dañar infraestructuras críticas, a menos que una fuerte estrategias de adaptación sean implementadas. Eso no lo estamos haciendo. No nos estamos adaptando a lo que viene. Y como no estamos actuando para frenar el calentamiento global, al menos debiéramos estar haciendo algo para adaptarnos. No estamos haciendo nada. ¿Bien? Esta investigación asumió 1 metro de elevación al nivel del mar. El 70% de los residentes de las costas del sureste de los Estados Unidos va a ser afectado por la subida del nivel del mar 15 veces más alto, o sea, mayor 15 veces más. ¿Sí? Y dice que el estudio también proyecta múltiples peligros, exposición a múltiples peligros que van a impactar desproporcionalmente a comunidades de bajos ingresos. Definitivamente, siempre van a salir perdiendo esa gente. Bien, ¿qué tal si cada uno de nosotros hace algo para reducir la velocidad del calentamiento global? Bien, para ayudar a luchar contra el calentamiento global. Y yo en esto siempre he dicho, no, hay formas que tú puedes hacerlo. Nosotros podemos manejar a 60 millas en lugar de 80. Bien, eso es una forma muy fácil que tú tienes de reducir un poco tu huella de carbono. Bien, pero también podemos comer menos carne. ¿Bien? Hacer compost, eso aquí a veces no es práctico, ¿eh? Pero en lugares que se puede hacer. Reemplazar una cocina de gas con una eléctrica. ¿Bien? Poner paneles solares, pero lo importante de este artículo es que me ha abierto los ojos por ciertas cosas. O sea, tú puedes educar a las personas y puedes explicarle 500 veces y eso no va a tener casi ningún efecto. Hay que predicar con el ejemplo. Yo aquí, por ahora, no lo puedo hacer, pero sí he visto, y él lo menciona ahí, esta persona, el autor de este artículo, puso paneles solares en su casa e inmediatamente otros vecinos comenzaron a poner paneles solares. Entonces, una de las formas que tú tienes para influir no es ir a tocarle la puerta y decirle lo que tienen que hacer, es hacer tú las cosas y ellos tarde o temprano te van a seguir. ¿Sí? Como decimos, predicar con el ejemplo. Entonces, este artículo está muy bueno. Ya estamos un poquitico atrasados, pero realmente, y menciona la famosa huella de carbono, o sea, el cálculo que tú puedes hacer online para determinar cuánto carbono tú generas. ¿Sí? Eso fue una idea de BP, la compañía BP de Reino Unido, compañía de petróleo, la que causó la quemazón aquí, el accidente que hubo aquí en el Golfo. ¿Sí? Ellos tuvieron la idea de generar esta idea de la huella de carbono para echarle la culpa a las personas y quitársela un poco a ellos. ¿Sí? Pero dice este autor que esta herramienta de la huella de carbono personal no es una mala idea. O sea, se puede aprovechar para tener una idea nosotros de cuánto contaminamos y cuánto podemos reducirlo. Entonces, dicen que
Por ejemplo, reduciendo la cantidad la cantidad de comida que se bota, bien, que aquí se bota mucho, y poniendo bombillos LED, podemos reducir entre un 25 y un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Había otro dato aquí, a ver si pueden, miren, en los Estados Unidos, en los países desarrollados, si comemos 1,5 hamburguesas menos a la semana, o sea, yo como una hamburguesa, les digo así, yo como una hamburguesa una vez, no sé, yo casi no como hamburguesa. ¿Bien? Pero bueno, yo conozco personas que las comen todas las noches. Bien, que se van con toda su familia a McDonald's todas las noches. A las 9 de la noche van a comer a McDonald's. Yo conozco ese caso. Bien, comiéndote 1,5 hamburguesas menos a la semana, o el equivalente, ¿bien? Puedes reducir la necesidad de expansión de la agricultura y la deforestación. Porque dicho sea de paso, para criar las vacas tienes que cortar árboles. ¿Bien? Entonces, todo eso beneficia y puede ahorrar grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hay cosas que podemos hacer. ¿Bien? No tener el automóvil más grande posible, buscar el que te sea práctico. ¿Bien? Esas camionetonas grandes por gusto, que yo veo por ahí a veces personas que tienen carros súper grandes nada más que para ir al trabajo o para llevar al niño a la escuela. Entonces, hay que comenzar a ser un poco práctico, ¿eh? Lamentablemente hay que hacerlo porque es la época que nos ha tocado vivir. Este es un mapa de cómo los eventos climáticos extremos están afectando alrededor del mundo. Y les voy a poner en mapa. Miren esto, porque esto es parte de los llamados estudios de atribución. O sea, los científicos han comenzado, creo que desde el año 98, a desarrollar estos estudios que lo que buscan es explicar o demostrar qué parte de los eventos climáticos extremos depende del calentamiento extra que hemos puesto nosotros en la atmósfera. ¿Sí? Y entonces aquí, fíjense, lo que están en rojo son 547 eventos de los 750 eventos estudiados, 547 fueron más severos de lo que serían normalmente debido al cambio climático. Bien, en amarillo están los que no tuvieron influencia, que fueron 71, algunos que son menos severos, bien, 64 solamente y 53 son inconclusivos porque no había suficiente data. Entonces, aquí, cuando tú cambias el gráfico, aquí está. Bien, aquí están definidos los eventos a nivel mundial por el tipo de evento que fueron. O sea, eventos generados por el calor, una ola de calor, por ejemplo, lluvias o inundaciones, sequías, tormentas, nieves o fríos o hielo, problemas con fuegos en los bosques que están aparte del calor, ¿bien? Y otros. Pero fíjense cómo, particularmente Estados Unidos y Canadá, están siendo afectados bastante duro. Miren Europa. ¿Sí? Europa, los efectos, recuerden que Europa es el territorio de tierra emergida que más rápido se está calentando en el planeta. Miren ahí cómo están las pérdidas. Creo que aquí estaba el dato. 70.000 muertos en una ola de calor que hubo en Europa. 70.000 muertos en el verano del 2003. 70.000 muertos en Europa por el calor, por una ola de calor. Por eso tienen ese círculo rojo ahí tan grande. ¿Bien? Para que no haya duda. Crisis del suelo. Y ahora vamos a entrar aquí en los problemas. ¿Sí? Vamos entrando en la parte final y vamos a entrar en los problemas reales que hay ahora. Crisis del suelo en América. Cuando dicen América aquí están refiriéndose a los Estados Unidos. ¿Sí? El fósforo se está desapareciendo de nuestras tierras. El fósforo es parte importantísima de la agricultura. Sin fósforo, al igual que sin nitrógeno, no hay plantas, no hay agricultura, no puedes cultivar. Entonces, investigadores revelan que el fósforo está siendo lavado de los terrenos de Estados Unidos, ¿bien? Y está yendo a parar a los ríos, a los lagos o al océano a causa del cambio climático. Acá, calentamiento global. ¿Y qué es lo que dicen estos científicos? ¿Sí? El problema es que las lluvias, como están siendo lluvias más intensas, porque por cada grado Celsius de calentamiento que se calienta la atmósfera, puede almacenar un 7% más de vapor de agua. Así que llueve más.
como hay mayor cantidad de agua lloviendo, esa agua no es absorbida por la tierra, sino que corre por la superficie en forma de inundaciones rápidas. Pero cuando corre por la superficie, se lleva el suelo. Y ese suelo es el que necesitamos para cultivar. Y dentro de las cosas que se lleva del suelo, esa agua, es el fósforo. Bien. Entonces aquí, en este estudio analizaron 430 ríos. Bien. A lo largo de 40 años, han tenido datos a lo largo de 40 años en 430 ríos de los Estados Unidos. Y dicen que han encontrado que aunque en los ríos está aparentemente reduciéndose, en los alrededores de las ciudades se está reduciendo la cantidad de fósforo, en los que están en los campos, que tienen que ver con las zonas de agricultura, allí se está aumentando la cantidad de fósforo. ¿Sí? ¿Y ese fósforo de dónde viene? De los terrenos de cultivo, que son arrastrados por el agua. ¿Sí? Entonces, esto es una mala noticia porque esto va a hacer menos eficiente la agricultura. Va a requerir que usemos más fertilizantes, que dicho sea de paso, van a ir subiendo de precio también porque el petróleo cada vez va a ser menos. Bien, que ese es otro problema para otro programa. Ese es tema para otro programa. Pero lo que están diciendo, que dicho sea de paso, el fósforo y el nitrógeno son parte importantísima del ADN y de toda la cadena biológica, ¿no? ¿Sí? Cuando el fósforo se pierde de las tierras de cultivo, va a parar al mar o a los lagos o a los ríos. Eso ya no se recupera. No hay forma de llevarlo atrás, de volver a ponerlo en los cultivos. ¿Sí? Entonces, esto, y dicho sea de paso, cuando el fósforo entra en el mar, por ejemplo, eso genera los boom de algas. O sea, multiplica, las algas lo consumen y se multiplican en grandes cantidades y eso acaba con el oxígeno en el agua, mata a los peces y la vida marina. Esos famosos mareas rojas que suceden aquí, por ejemplo, en el oeste de la Florida, tienen que ver con eso en parte. ¿Sí? Y están intensificadas por toda la cantidad de fertilizantes que se usan en el cultivo de la caña de azúcar aquí en el centro de la Florida. Todo eso pasa por los Everglades, en el agua, y termina en el océano. Y termina generando las mareas rojas, estas famosas que tenemos aquí. ¿Sí? Y aquí explican cómo hicieron todo el estudio. Realmente está interesante, pero lo importante, el mensaje importante de aquí, ¿cuál es? Que estamos perdiendo los suelos de cultivo. Y esa es la base de la vida de los seres humanos aquí en la Tierra. ¿Bien? Bien, 2024 va a batir todos los récords. Pudiera ser el año más caliente en toda la historia de la humanidad. ¿Bien? Y aquí le ponen el título, no estoy totalmente de acuerdo con él, porque dice va a ser el año más caliente en todo el planeta Tierra, ¿no? Y en realidad tiene que ver con la historia nuestra, hace de 10.000 años para acá. Dicen que en este año 2024 estamos prácticamente seguros de romper un nuevo récord de temperatura. El primer año en que la humanidad viva en un mundo que esté a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. ¿Okay? O sea, por encima de la temperatura que había en 1850. Entonces, esto es del grupo Copérnico, un grupo europeo que son los mejores en esto, son muy buenos. ¿Sí? Entonces, ellos lo están diciendo y recordando, el octubre pasado, el octubre este que pasó ahora, ha sido el segundo octubre más caliente en todos los registros de la historia. ¿Bien? Y estuvo marcado, por supuesto, por las inundaciones estas que en España, que mataron montones de personas, las del huracán Milton aquí, del Helene también, bien, todo esto está mezclado. ¿Bien? Dicen que de acuerdo al servicio Copérnico, 2024 muy probablemente va a terminar con más de 1,55 grados Celsius en promedio de temperatura por encima de los niveles preindustriales. ¿Sí? Esto, y aquí este paréntesis que ellos ponen, dice, esto no significa que hemos violado el Acuerdo de París. Por supuesto que no. Y por supuesto que sí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Okay? Para decir que violamos el Acuerdo de París, hay que esperar varios años a que se haga el promedio y entonces se dice, oh, sí, en el 2024 violamos el Acuerdo de París porque en el 2025, el 2026 y 2027 también hizo temperatura por encima de 1,5. Bien. La otra parte es que el Acuerdo de París es para limitar el calentamiento por debajo de 2 grados Celsius. Bien, y preferiblemente a 1,5. Entonces,
Con este punto de vista, sí, puedes decir que el Acuerdo de París no ha muerto todavía, ¿no? Pero les garantizo que no va a demorar mucho. Bien, entre otras cosas por política, porque eso viene para el año que viene. Bueno, la cosa es que esto es una mala noticia, pero se esperaba, ¿ok? Que el año 2024 va a ser, si no el más caliente, uno de los más calientes, pero probablemente vaya para el más caliente de toda la historia humana. Bien, otra mala noticia, porque se está viendo la Antártida está entrando en el verano y el derretimiento de los hielos en la Antártida se está acelerando. O sea, la capa de hielo que rodea sobre el agua, la capa de hielo que está flotando sobre el agua alrededor de la Antártida, se está reduciendo cada vez más rápido, cada vez que llega un verano. Entonces aquí yo traigo un artículo que habla algo similar, ¿bien? Y explica una reunión que hicieron 500 científicos polares. La hicieron en Australia, ¿bien? En Tasmania. Y hicieron un llamado de emergencia, un aviso de emergencia por las condiciones que están comenzando a haber en la Antártida. Y lo que están diciendo estos científicos, estos 500 científicos polares, es que están muy preocupados por la situación en la zona este de la Antártida. ¿Okay? Dicen que el derretimiento del hielo allí se está acelerando, que es lo que están notando, y que dicho sea de paso, si todo el hielo que hay en la zona este de la Antártida se derrite, el nivel del mar va a subir 50 metros, 164 pies. Importante. Esto no es algo que vaya a suceder en nuestras vidas. ¿Bien? Puede afectar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, tataranietos. Sí. ¿Bien? ¿Cuál es el mensaje importante aquí? Que las afectaciones que van a tener nuestros nietos, bisnietos y tataranietos van a estar decididas por lo que nosotros hagamos hoy. Bien, el derretimiento de los hielos que va a ocurrir en el futuro va a estar marcado por las acciones que tomemos ahora. Y ese es el problema, ese es el mensaje fundamental. ¿Sí? Entonces, estos científicos están sumamente preocupados porque dicen que recientes investigaciones han mostrado una cantidad mínima, o sea, récord de cantidades mínimas de hielo en la Antártida, olas de calor extremas excediendo 40 grados Celsius, que son 72 grados Fahrenheit, por encima de las temperaturas promedio de la Antártida. Bien, un incremento en la inestabilidad de la capa de hielo de la Antártida, bien, y por supuesto los problemas que hay con los ecosistemas y las regiones de las transformaciones en las regiones de la Antártida, ¿bien? Que están siendo sin precedentes, es lo que dicen ellos. ¿Bien? Dicen que ellos temen que una pérdida rápida de hielo, ¿bien? Y un incremento catastrófico del nivel del mar pudiera ser posible dentro de nuestras vidas. ¿Okay? Esto no quiere decir que vaya a llegar a derretirse todo. Lo que están diciendo es que el nivel de derretimiento está llegando a un punto que les preocupa a ellos que incluso en nuestras propias vidas ya veamos una aceleración del derretimiento de los hielos de la Antártida y por lo tanto una aceleración de la subida del nivel del mar. ¿Okay? Entonces, esto, ¿qué les vamos a decir? Aquí están dando una cifra. Escuchen esto. La Antártida pierde 17 millones de toneladas de hielo cada hora. 17 millones de toneladas de hielo cada hora. Eso es equivalente a un cubo de hielo que tenga 260 metros por lado, 850 pies por lado, derritiéndose cada hora. Eso es una barbaridad. Bueno, Groenlandia. El derretimiento de Groenlandia, hay un nuevo estudio que, dicho sea de paso, están metidos aquí hasta científicos, estos son científicos alemanes y chinos los que han hecho este estudio. Bien, con un modelo climático estuvieron simulando ciertas cosas y encontraron que el derretimiento de los hielos de Groenlandia está ya afectando a la AMOC, la famosa corriente de circulación meridional del Atlántico meridional, ¿bien? Que es la que tanto le preocupa a los científicos. Si se detiene esa corriente, los efectos, ¿cuáles van a ser? Un montón. Hay algunos de los cuales no tenemos ni idea.
pero los efectos más inmediatos, 30 años después que se detenga la corriente Amok, Europa se congela, se acabó el cultivo de alimentos, la agricultura y los ganados en Europa. Los 400 millones de personas que viven en el norte de Europa van a tener que irse hacia el sur. Bien, migración climática, recuerdan el término. ¿Eh? Toda la costa, todo el agua que iba hacia el norte se va a acumular en la costa este de los Estados Unidos, así que allí el nivel del mar va a subir 1 metro casi. Todo el calor que se transportaba hacia la zona norte del planeta en el Océano Atlántico se va a dejar de transportar. Eso quiere decir, disculpen, eso quiere decir que toda la zona ecuatorial del Océano Atlántico se va a recalentar. Eso va a destruir el Amazonas, todas las selvas de la zona esta ecuatorial de África, va a alterar el monzón en la India, en Asia, y bueno, lo que se va a armar ya saben, ¿no? Bueno, la cosa es que estos científicos dicen que han encontrado que la zona donde más se ve afectada esta corriente, el motor que impulsa esta corriente Amok, es esta zona que está marcada con una letra A. O sea, la cuenca Irminghø, que está al sureste de Groenlandia. Allí es donde el agua que viene caliente y ligera desde el Ecuador, allí se enfría y se hace más salada y se hunde. Y ese es el motor de la Amok. Bien. Y dicen que allí se está creando una gran afectación y ellos están viendo, están pensando en que esta corriente pudiera detenerse en un futuro cercano. Recuerden que las estimaciones sobre el detenimiento de esta corriente no están claras. El último estudio que salió decía que podía detenerse entre el año 2095 y el 2025, o sea, el año que viene. Y que la mayor probabilidad de que esto ocurriera estuviera alrededor del 2050, en el 2050, correcto. O sea, dentro de unos cuantos años. Bien, el tema del COP, la conferencia de las partes, COP 29. René, bienvenido. Y Alejandro, bienvenido. Buenas noches. Bueno, la cosa es que este COP 29 debió haber garantizado 1,3 trillones de dólares para los países que no son desarrollados, los países pobres, para enfrentar el tema todo el impacto climático y ayudarlos a cambiar a energías renovables. Esto es algo que tiene que hacerse a nivel planetario. ¿Sí? Porque yo sé que hay personas que piensan, no, les estamos regalando dinero. No, es que si esa gente, los países más pobres, no cambian a energías renovables, no vamos a resolver el problema. ¿Sí? O sea, aunque nosotros tengamos autos eléctricos aquí y dejamos de comer carne acá y hagamos lo que hagamos, si los países pobres no están dentro de la solución del problema, el problema no se soluciona. Es así de sencillo. ¿Sí? Y los países pobres no tienen recursos. Así de sencillo. Así que ahora los países ricos, que ya saben, ¿no? Porque, por ejemplo, el Reino Unido, ¿de dónde sacó recursos? Cuando era un imperio, de la India, de África, de un montón de lugares. Bueno, ahora va a tener que pagar para atrás. Así de sencillo. Bien, gústelo o no. La cosa es que ha habido discusiones enormes porque los países ricos lo que estaban ofertando eran 300 billones de dólares. Y lo que hacen falta son 1,3 trillones. Así que ya tienen idea cómo han estado esas conversaciones. Se ha llegado al punto donde la conferencia de las partes del COP29 debió haber terminado el viernes. Todavía ayer estaban en sesiones y creo que hoy también. Entonces, hasta ahora parece que la cosa se quedó en 300 billones, lo cual no alcanza para todo lo que hay que hacer. No sé qué van a hacer, no se sabe cómo van a distribuir el dinero todavía. Parece que llegaron a un acuerdo y el acuerdo fueron 300 billones de dólares. Los países más pobres, las islitas que están sufriendo, una parte de ellos se marcharon de las conversaciones. Argentina se fue de las conversaciones también. Y probablemente el año que viene, que dicho sea de paso, el próximo COP, el COP 30, va a ser en Brasil. Es muy probable que Estados Unidos tampoco esté presente, ni Argentina, ¿no? Entonces, estas conversaciones en Bakú, en Azerbaiyán, que es un estado petrolero, están siendo nuevamente torpedeadas nada más y nada menos que por Arabia Saudita. Bueno, yo no sé cómo explicar estas cosas, ¿no?
pero realmente el tema de Arabia Saudita y los países que dependen del petróleo, que han dependido históricamente del petróleo, es un torpedeo constante de todos estos acuerdos. No hay avance. La mala noticia aquí, ¿cuál es? Que no hay avance. No funciona. No nos ponemos de acuerdo. Al igual que los estados de aquí no se ponen de acuerdo con el agua que van a usar del río Colorado, las naciones a nivel mundial no se ponen de acuerdo para enfrentar el problema. La mala noticia no es que no haya solidaridad, que no es que no haya acuerdo. La mala noticia es que esto no va a tener solución. Entonces, realmente es triste, pero es lo que está ocurriendo. Aquí tienen un pequeño reporte, a ponerle el audio. UN climate talks in Baku, Azerbaijan may be on the verge of collapsing. Dozens of delegates from small island and least developed nations have rejected an offer worth $300 billion from the EU and other wealthy nations. Como dijo el locutor, las conversaciones han estado a punto de colapsar. Bien. Y esto es el punto, quizás el punto dentro de todas las conversaciones que han habido, que ya llegan 29, esta ha sido la más crítica, donde las cosas han llegado a un punto donde ya la gente han dicho me voy y no sé qué y colapsa. Ha estado a punto de colapsar eso. Se quedaron en los 300 billones que están ofertando los países ricos y se llegó a algo, me imagino, para no desbaratar todo el proceso. Porque y se los digo así, estas reuniones son la única esperanza de que se arregle esto. ¿Bien? De lo contrario, si no se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que viene? Vienen guerras por el agua, guerras por las tierras que queden, tierras de cultivo, guerras por materias primas, guerras por todo, para terminar de desbaratarnos hasta que ya el planeta no dé más. Y bueno, ya saben, que calentándose por ahí para allá y muriendo millones y millones de personas todos los años. Como dijimos en uno de los programas pasados, ¿no? Van a comenzar a morir 50 millones de personas todos los años aquí en algún momento. Aquí está, bueno, un sumario de la BBC con todas las noticias, pero todo el mundo lo decía. Las conversaciones han estado a punto de colapsar y cuando usted ve un grupo de personas reunidas y las conversaciones están a punto de colapsar, lo único que quiere decir es que no se ponen de acuerdo. Bien. Bueno, aquí está Carlos, mi hermano, Ecuador. Esta noticia es de octubre, pero ahora actualízame porque me imagino que sigan igualito. Bien. Y la traigo precisamente porque es una muestra de lo que viene. Bien. No solamente por los apagones, porque yo sé que, por ejemplo, yo soy cubano y los cubanos enseguida pensamos, bueno, Cuba, los apagones en Cuba es por la ineficiencia y el desastre que es el sistema social que hay allí, y todo ese tipo de cosas, y porque no hay trabajo, no se trabaja, no hay negocio, y que esto, que lo otro. Pero en este caso, los apagones en Ecuador es porque Ecuador ha basado su sistema eléctrico en hidroeléctricas. Y si deja de llover, no hay agua. Así que no hay electricidad. Es así de sencillo. ¿Bien? Recuerden, para que vean que no es el único caso, aquí en el río Colorado tenemos represas que generan electricidad. Si no hay suficiente agua, no se puede generar electricidad. ¿Verdad? Bueno, en Ecuador están en ciertas zonas con apagones de 14 horas, para que vean que Cuba no es la única. ¿Bien? Entonces, ahora, en ese momento, el secretario del Medio Ambiente y Energía anunció en octubre 25 que en lugar de reducir la longitud de los apagones, van a aumentarse 6 horas más. Yo no sé, Carlos, después explícame cómo la estás pasando ahí, pero ¿cuál es el problema con esto? Que la economía de todos los países está basada en la electricidad. ¿Eh? La electricidad es parte fundamental de la sociedad humana actualmente. Entonces, ¿cuál es el problema con esta noticia que dio este señor? ¿Sí? Que unos días antes, el presidente de Colombia, de Ecuador, había dicho que había anunciado que se iban a reducir los apagones y que pronto, o sea, poco a poco iban a llegar al punto donde no iban a haber apagones. Escuchen esto. Y entonces unos días después ponen al ministro de Energía a decir que eso no iba a ser así, que iban a aumentar los apagones. Entonces,
¿Cuál es el mensaje aquí? Que el presidente está engañando a la población. ¿Y saben por qué? ¿En qué basaron el cálculo de que se iban a reducir los apagones? Porque estaban esperando que lloviera. O sea, ¿cómo tú vas a basar una declaración oficial de tu gobierno en algo que tú no estás seguro que va a suceder? O sea, y en algo donde las personas están sufriendo, los negocios están cerrando. Hay montones de personas que han sido despedidas simplemente porque los negocios no pueden funcionar, porque no hay electricidad. Y no hay electricidad porque no hay agua. Que dicho sea de paso, si no hay agua, no solo no va a haber electricidad, también va a haber problemas con el agua. Va a haber que racionar el agua, ¿verdad? Entonces, esto es un avance de lo que viene. Y aquí, y en este artículo lo hablan un poco sobre esto, bien, del desastre económico y todo eso que está pasando allí. Pero parte de esto tiene que ver con que el país, los gobiernos anteriores, apostaron a que toda la electricidad se generara con hidroeléctrica. Y nunca se imaginaron que en algún momento iba a haber una sequía. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las personas? Las personas que tienen ciertos recursos, o sea, los que más ricos, los que tienen mayor capacidad económica, se están comprando generadores y se los ponen en sus casas o en sus negocios. Pero las personas que no tienen capacidad para eso, ya saben, ¿no? Arréglatela como pueda. Así de sencillo. Y el presidente prometiendo que se van a reducir los apagones, esperando a que llueva de casualidad. ¿Sí? Esto, como dice acá, aquí me está escribiendo, represa sin agua. Exactamente. Dice Pozo que tomó mucho ron. Yo creo que lo hacen adrede. Bien. Y aquí, lamentablemente, el artículo, bueno, habla de izquierda y de derecha. Miren, no me importa de qué lado es uno y es el otro. O sea, si tú le mientes al pueblo para mejorar tu imagen, lo más fácil que va a suceder es que cuando pongas al ministro, porque no fue él a decirlo, puso al ministro de Energía a decir que iban a aumentar los apagones, tu imagen va para el piso. Es así de sencillo. Al igual que la imagen del señor de allá en Cuba también. ¿Sí? Porque tú no puedes arreglar el problema. Vete de ahí. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, esto es un aviso, una imagen para todos. Porque tarde o temprano, dicho sea de paso, si el nivel del mar empieza a subir, todas las centrales nucleares están construidas en las costas, porque dependen del agua del mar para refrigerarse. Todas son vulnerables a la subida del nivel del mar, que esperemos que sea no tan rápida como esperan los científicos esto de la reunión que estaban hablando sobre la Antártida. Pero realmente los problemas económicos que nos vienen en el futuro y sociales, por supuesto, no es tan fácil. ¿Bien? Esto es un avance, una sequía. Miren lo que está causando. Gran parte de los Estados Unidos está en medio de una sequía, incluyendo California y el centro de este país, centro norte, donde se produce maíz, trigo. Bien, y aquí les traigo otra noticia que no sé si la tenía incluida o está después. Aquí está. Son las dos últimas. Porque yo sé que todo el mundo se preocupa por el precio de los alimentos y esas cosas. Eso va a ir subiendo y se lo repito así con todas las letras. Pase lo que pase. ¿Por qué? Porque en la medida que el cambio climático nos vaya golpeando, se va a producir menos en la agricultura y va a haber menos ganado. Es así de sencillo. Por lo tanto, al haber menos comida, los precios van a subir. Es así de fácil. Es así de fácil. Granjeros elevan su preocupación con respecto a crecer, al crecimiento de los árboles y los productos que ellos cultivan. No recuerdo que esto haya pasado nunca antes, dice un granjero, aquí en los Estados Unidos. Bien. Bueno, esto no, este es en Grecia. La cosa es que la sequía en Europa es tan grande que aquí están hablando de los árboles de castaño. Se ha perdido el 90% de los cultivos. El 90%. Bien. Entonces, dicen que va a haber un decline de la producción solamente de los castaños, ¿bien? De 15.000 toneladas en el 2024, una pérdida del 50%, de más del 50% por encima del promedio de los últimos 5 años.
¿Sí? Entonces, yo no lo marqué, pero la idea es muy sencilla. La agricultura va a ser cada vez más ineficiente y en menores cantidades. En todo el planeta. En todo el planeta. Aquí en los Estados Unidos les traje las noticias hace un par de programas atrás sobre el problema del cultivo de las papas y todo eso. ¿Recuerdan? Que los granjeros de aquí, los Estados Unidos, lo están diciendo. Estamos teniendo problemas para cultivar. Se está cultivando menos. Y lo que se cultiva tiene un menor valor. ¿Verdad? Bien, terminamos con esta. Para que vean que esto es en todas partes del planeta. Los granjeros rusos están abandonando el trigo por otros sembrados después de tener grandes pérdidas. ¿Sí? O sea, Rusia es el país que más trigo produce en el planeta. Todavía. O sea, con todos los problemas que hay. Con todo, incluyendo la guerra. ¿Sí? Así que están diciendo aquí, y esto por supuesto va a golpear, hay muchos países que dependen. Bueno, estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Ucrania, con el problema de la guerra se ha reducido mucho la producción de trigo. Ucrania era también uno de los mayores productores de trigo y exportadores. ¿Sí? Esto que está sucediendo en Rusia va a golpear al señor Putin también sus planes que tenía de expandir la producción agrícola, ¿bien? Para crear un superestado agricultor, que Rusia fuera un superpoder en cuanto a la agricultura. Eso lo va a golpear. No esperen que el cambio climático ayude a nadie. Porque en los mapas, todo el mundo ve, wow, caramba, Siberia se va a quedar verde, Alaska se va a quedar verde, el norte de Canadá se va a poner verde en la medida que el calentamiento vaya aumentando. Sí, pero lo que hay en esas zonas es permafrost. Y cultivar allí yo dudo mucho que funcione. Lo dudo muchísimo. Muchísimo. ¿Okay? La cosa es que dicen que ha habido un decline en Rusia de 83 millones de toneladas este año, debido a dos cosas, o a la congelación o sequía. ¿Okay? Por debajo, 83 millones de toneladas por debajo con respecto a 92 millones del año pasado y 104 millones en el 2022. Fíjense, 2022 se produjeron 104 millones, 2023 92, 2024 83 millones. ¿Qué está pasando? Está declinando la cantidad de trigo que se produce en el país que más trigo produce. Esto va a traer hambrunas en todas partes del planeta. Los países desarrollados van a ser los últimos en ser golpeados, pero a todos nos va a tocar tarde o temprano y va a ser en nuestras vidas. Va a ser en nuestras vidas. Estamos siendo testigos del proceso en tiempo real. Y es una mala noticia. Yo lamento decirlo y lo lamento incluso para mí, porque yo nunca esperé, o sea, yo estoy estudiando este tema desde los años 90 y yo siempre escuché decir y nunca esperé que esto fuera a ocurrir en nuestras vidas, en los momentos actuales. Todas estas situaciones climáticas extremas se esperaban para el 2100, 2150, 2200. Estamos finalizando el 2024 y miren todo lo que está pasando en el planeta. Y este era el mensaje fundamental que quería darles hoy. ¿Ok? Ecuador en crisis por problemas del agua, con la electricidad, los rusos con menos trigo, Estados Unidos también produciendo menos papas y menos trigo y menos cosas. Bien, los europeos con crisis también, desertificándose. Esto va mal. ¿Bien? Es un mensaje, ya lo digo, deprimente, pero es lo que hay y es lo que nos va a tocar. Es importante, prepárense como puedan para esto, al menos psicológicamente. Yo se lo digo a la gente con los que empiezo a hablar sobre el tema. Todos los científicos que están estudiando esto, todos están deprimidos. Todos. Y hay casos que tienen hasta tratamiento psicológico. Existe ya psicólogos climáticos. Bien, para enfocarse en la depresión causada por los impactos climáticos. Para que vean por dónde andamos. ¿Bien? Y eso no se dice en la prensa, no sale en la televisión, no sale en los noticieros, pero está ahí, está sucediendo. Y mientras estamos entretenidos con las guerras por ahí
o con la fulanita que la artista no sé quién que tiene un embarazo, o fulanita que tuvo un cáncer de seno, la princesa de no sé quién, o el rey de no sé cuánto. Mientras estamos entretenidos con fulanito que batió 2 jonrones o el que metió un gol. Todas estas cosas graves, realmente graves, están ocurriendo. Y seguimos entretenidos. Y seguimos sin llegar a acuerdos. Y seguimos sin conversar. Esto va mal. Este es el mensaje que quería pasarles hoy. Bien, no es muy bonito, pero tampoco es el más malo. Todo este proceso va a llevar un tiempo. No es algo que vaya a ocurrir mañana. Es algo que está ocurriendo, pero que va a llevar un tiempo para que se ponga grave. Bien, pueden ser muchos años todavía. Espero que sean muchos años todavía. Pero todas estas cosas son síntomas de las barbaridades que hemos hecho en el planeta Tierra, de lo mal que hemos llevado a la civilización humana. Nos hemos dedicado a guardar dinero, a acumular billete que no se come y que cuando llegue el momento que tiene que llegar, no va a servir para absolutamente nada. Por ahora todavía sirve. Podemos seguirlo usando. Pero en algún momento, y yo espero no estar vivo para ese momento, no va a ser de ninguna utilidad. Y ese va a ser el verdadero momento de la humanidad. ¿Saben? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Como siempre les digo al final, muchas gracias por estar por acá presenciando estas charlas cuasi deprimentes, pero muy importantes sobre el futuro, el presente y el futuro de la humanidad. Gracias por los likes, por los corazoncitos, gracias por los comentarios que ponen aquí y gracias por acompañarme en la revisión de todas estas noticias que aunque no aparezcan en la prensa o en la televisión, en la radio, no están dejando de suceder. Están allí y la mayoría no quiere verlas. Recuerden que estos programas salen en forma de podcast en Spotify, en nuestro canal de YouTube que se llama GWF from Miami, que no es una marca de zapatos, es Global Warming from Miami. Y alrededor del jueves aproximadamente ya subo en nuestro canal de YouTube el video de esta charla. ¿Ok? Primeramente se sube en forma de podcast y después se sube en forma de video. Y también todas estas charlas en conjunto con las que doy los miércoles de astronomía, ciencias y tecnología están en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21, que la pueden escuchar online las 24 horas del día. Allí está, las 24 horas del día se están repitiendo todos estos programas constantemente uno detrás del otro. Bien, así que cuando tengan un tiempo, estén manejando en un viaje largo en el automóvil o algo, pues escúchenlo. Estoy seguro que van a aprender muchas cosas. Información es poder, ¿verdad? Pues nada, buenas noches a todos. Espero que descansen, que tengan un feliz domingo y nos vemos el próximo miércoles con otro espacio de noticias, astronomía, ciencias y tecnología y después el próximo domingo con noticias sobre el calentamiento global. Chao.